En los últimos años, se ha observado un aumento significativo en las inundaciones en los Estados Unidos y varias regiones del mundo, un fenómeno que se alinea con una serie de transformaciones geológicas y climáticas continuas. Tales cambios no se limitan a la superficie de la Tierra, y también se extienden a procesos tectónicos profundos, como lo demuestra la recurrencia de la agitación sísmica en diferentes partes del mundo. Estos eventos sugieren una dinámica de reordenamiento tanto en la corteza como en la capa de la Tierra, lo que indica que el planeta está, de hecho, pasando por un periodo de intensas modificaciones en sus estructuras físicas y energéticas. Soy Karen, una astrólogo especializada en lecturas espirituales basadas en la letra astral, a través de la cual analizo el propósito existencial y el camino del alma de cada individuo. Mi práctica se centra en descifrar los patrones celestes que revelan no solo la trayectoria personal, sino también los momentos de transición y las elecciones que definen la vida de quienes me buscan. Muchas personas buscan mi orientación en busca de validación. ¿Están en el camino correcto? ¿Están sus decisiones alineadas con su destino? ¿Qué instrucciones debes tomar a continuación? Estos son problemas centrales que surgen durante las consultas. Uno de los supuestos fundamentales de la astrología, que inicialmente generó conflictos internos, es la influencia de los cuerpos celestes en la conciencia humana. Al comienzo de mi carrera me encontré con escepticismo, incluso de mi entonces pareja, quien, aunque involucrado en un viaje espiritual, cuestionó la legitimidad de la astrología como una herramienta de autoconocimiento. En un momento incluso dijo que mi práctica era solo un dispositivo, una especie de juego interpretativo sin base espiritual. Esta crítica, aunque dolorosa en ese momento, se convirtió en un punto de inflexión en mi reflexión profesional. Después del impacto inicial, me dediqué a examinar la esencia de su pregunta: ¿sería la astrología meramente una construcción arbitraria, o habría una conexión profunda entre los movimientos planetarios y las experiencias humanas? La respuesta surgió a través de su propia práctica. Los planetas, en su constante trayectoria orbital, establecen relaciones matemáticas precisas con los puntos de la carta de Navidad de cada individuo. Estas configuraciones, conocidas como aspectos astrológicos, actúan como desencadenantes de eventos significativos, desde cambios profesionales y unión matrimonial hasta nacimientos y muertes. La capacidad de mapear estos ciclos e interpretarlos a la luz del significado existencial de cada persona demuestra ser una herramienta de profundidad extrema. Es un diálogo entre el macrocosmos y el microcosmos, en el que las energías celestiales resuenan en las trayectorias individuales, ofreciendo ideas sobre los desafíos y las oportunidades que se presentan. Un ejemplo sorprendente de esta dinámica ocurrió en mis primeros estudios astrológicos, cuando un aspecto que involucra a Urano, un planeta asociado con la ruptura de los estándares y el despertar de la autenticidad, estaba activo en mi propia letra. Urano, cuando se transmite en conjunto o aspecto tensador con su posición navideña, generalmente desencadena procesos de transformación radical, a menudo acompañado de fenómenos perceptivos inusuales. Durante este tiempo, cuando salí del baño por la mañana, mis ojos se cerraron mientras se secaba la cara, comencé a visualizar una luz dorada, intensa y circular, que persistió durante varias semanas. Al informar a mi maestra de astrología, identificó el fenómeno como la apertura de Third Eye, un centro de energía vinculado a la intuición y la expansión de la conciencia. Esta experiencia ha confirmado que ha observado a lo largo de los años en mis clientes, cuando Urano aborda un aspecto crítico en sus cartas, especialmente para aquellos que participan en un camino espiritual. Es común para la activación de este centro de percepción sutil. Por lo tanto, cuando se me preguntó cómo identificar la apertura del tercer ojo, puedo anticipar, según los tránsitos planetarios, que un aspecto Urano inminente a menudo precede a este despertar, preparando al individuo para una nueva fase de autoconocimiento. La influencia de los planetas en la existencia humana es innegable e integral, impregnando las dimensiones físicas, emocionales, mentales y espirituales. Un caso emblemático de esta interacción cósmica involucra el tráfico de Urano, un planeta de cámara lenta, que exige aproximadamente 8 años para viajar cada signo. El zodiacal. Recientemente Urano ingresó al signo de Géminis, un evento de gran relevancia por dos razones principales. En primer lugar, Urano tiene un impacto transformador y a menudo disruptivo, asociado con revoluciones y descansos de paradigma. En segundo lugar, este tráfico adquiere un significado particular para los Estados Unidos, cuyo cuadro de Navidad posiciona a Urano precisamente en Gemelos. Al analizar los ciclos históricos, está claro que cada vez que Urano regresó a esta posición,
un fenómeno que ocurre cada 84 años, aproximadamente. El país enfrentó momentos decisivos de lucha y renovación. En el momento de la independencia, con Urano en Géminis, la nación salió victoriosa en la guerra revolucionaria, desafiando el dominio del mayor poder militar de la época y consolidando su identidad como una república libre. El segundo ciclo coincidió con la Guerra Civil, un conflicto que, además de preservar la unión territorial, resultó en la abolición de la esclavitud. Ya en el tercer ciclo, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lideró la resistencia contra el fascismo, reafirmando sus valores democráticos a escala global. Estos precedentes históricos sugieren que, a pesar de los desafíos políticos y sociales actuales, que pueden parecer insuperables, la nación tiene un patrón de resiliencia y superación. Aunque el escenario actual transmite una sensación de desánimo, con preguntas sobre la supervivencia de la democracia y la cohesión nacional, el análisis astrológico indica que, como en los últimos tiempos, Estados Unidos surgirá de esta fase fortalecida, capaz de restaurar su unidad y propósito colectivo. Sin embargo, el proceso de reconstrucción de relaciones internacionales requerirá tiempo. El noveno hogar de la tabla doméstica de un país, asociada con interacciones con culturas extranjeras y proyección global, revela que la pérdida de confianza con naciones como China y los socios europeos no se recuperará de inmediato. La credibilidad de los Estados Unidos como líder mundial ha sido sacudida, y su restauración requerirá esfuerzos consistentes y prolongados. Al mismo tiempo, las transformaciones en curso no están restringidas a la esfera humana. La Tierra, como entidad viviente, manifiesta su desequilibrio a través de eventos climáticos extremos y actividad geológica intensificada. Las inundaciones, cada vez más frecuentes y graves tanto en los Estados Unidos como en otras regiones, son un reflejo de este proceso. Del mismo modo, la aparición de terremotos, incluidas las áreas tradicionalmente estables, tiende a persistir, señalando ajustes profundos en la estructura del planeta. Vivo en California, una región constantemente alerta a la posibilidad de un gran temblor sísmico, el tan grande llamado, que aunque es poco probable a corto plazo según mis observaciones astrológicas, no puede descartarse como parte de un escenario geológico en la mutación. En resumen, los movimientos celestiales no solo reflejan, sino que también impulsan las transformaciones terrestres y humanas. Ya sea en la esfera individual con el despertar de potencialidades latentes, o en el alcance colectivo con los ciclos históricos de crisis y renovación, la astrología ofrece un mapa para comprender las fuerzas que dan forma a nuestra realidad. La clave es reconocer que así como los planetas rastrean sus órbitas inmutables, nosotros, como parte de este cosmos, estamos sujetos, y al mismo tiempo invitados, a evolucionar en sintonía con estos ritmos universales. No solo la dinámica superficial y subterránea de la Tierra revelan los signos de transformación, sino también los movimientos cíclicos de la historia humana sugieren, a primera vista, un escenario de tensión geopolítica comparable a los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, un análisis más profundo que integra la energía, las dimensiones intuitivas y astrológicas, no corrobora esta perspectiva catastrófica. Las configuraciones celestiales actuales, junto con la creciente conciencia colectiva, indican que las fuerzas del equilibrio y la evolución espiritual están en aumento, superando abrumadoramente los patrones observados en los tiempos anteriores de la historia moderna. Aunque no se puede descartar la existencia de periodos remotos en el que un número significativo de individuos ha actuado como guardianes de la luz, la contemporaneidad presenta un fenómeno sin precedentes, una red global de seres comprometidos con la elevación de la conciencia, cuya presencia mitiga la posibilidad de conflictos a gran escala. En este contexto, la astrología mundana destaca, con un énfasis particular, los destinos de las naciones cuyos. La carta navideña o lostrina planetaria señalan cambios estructurales. Estados Unidos, por su posición geopolítica y su influencia en los ciclos históricos, surgen como un epicentro de transformaciones. Del mismo modo, Rusia está bajo un flujo astrológico singular, especialmente debido a la conjunción entre Saturno y Neptuno en Aries, una alineación que históricamente precedió a los eventos de ruptura en su territorio. La Revolución Rusa de 1917 y la formación posterior de la Unión Soviética, por ejemplo, ocurrieron bajo influencias análogas, lo que sugiere que el periodo actual, se extendió hasta mediados de 2016, podría presenciar una reconfiguración en su sistema de liderazgo y gobernanza. Sin embargo, a diferencia de las transiciones pasadas, la evidencia apunta a un cambio orientado por la restauración de principios éticos y bienestar colectivo, alineada con las demandas evolutivas del pueblo ruso.
Al mismo tiempo existe un consenso creciente entre los académicos y las tradiciones esotéricas de que la humanidad ingresa a una era paralela de despertar espiritual. Esta hipótesis está respaldada por la transición de Plutón a Acuario, un hito astrológico que consolida la entrada definitiva en la era de Acuario, cuyo comienzo se remonta a los movimientos revolucionarios de los siglos XVIII y XIX. La Revolución Americana, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, aunque separada por distintos contextos, compartieron un ideal acuario: la democratización del poder, la búsqueda de la igualdad y la apreciación de la fraternidad universal. Si por un lado, los ciclos astrológicos operan en escalas milenarias, la entrada de Plutón al Acuario en 2024 actúa como un catalizador, acelerando la disolución de estructuras oligárquicas y autoritarias que persistieron más allá de su función histórica. Por lo tanto, es un periodo en el que la centralización del poder en manos de pocas pierde legitimidad, dando espacio a los modelos colaborativos y participativos. Esta dinámica se amplifica por el cambio de peces de los peces a Aries y la transición de Urano de Tauro a Géminis, así como la entrada de Saturno a Aries, un movimiento que, desde el último al primer signo del zodiaco, simboliza el cierre de un ciclo cósmico y el comienzo de otra edad. Dichas configuraciones, cuando se analizan juntas, revelan un patrón de innovación disruptiva, no solo en el nivel tecnológico, sino también en las esferas sociales, culturales y espirituales. El awakening, llamado, no son meros fenómenos aislados, representan una ola expansiva que alcanza las capas cada vez más amplias de la población, redefiniendo las prioridades y valores a escala global. Dado este escenario, surge una pregunta crucial: ¿cómo interferirá la inteligencia artificial, en su rápida evolución, con este proceso de ascensión espiritual? La respuesta exige un enfoque dialéctico. Por un lado, la IA puede actuar como una herramienta de expansión de conciencia, facilitando el acceso a un conocimiento previamente inaccesible y acelerando la integración entre el conocimiento ancestral y las tecnologías contemporáneas. Por otro lado, su desarrollo desregulado tiene riesgos existenciales, especialmente cuando se asocia con la manipulación del código genético humano o la implementación de dispositivos que alteran la esencia biológica y espiritual del ser. La búsqueda de la mejora, ya sea estética, cognitiva o física, a través de intervenciones artificiales puede, paradójicamente, comprometer la conexión con lo divino, cuya plenitud depende precisamente de la experiencia humana en su totalidad, con sus limitaciones, debilidades y potencialidades. No es coincidente, la cultura contemporánea se ha normalizado a través del cine, la literatura y los medios digitales la idea de una humanidad optimizada, libre de imperfecciones. Esta narrativa, aunque seductor, oscurece un principio fundamental: la encarnación terrenal es una oportunidad única para equilibrar los karmas, cultivar el alma y realizar la síntesis entre la materia y el espíritu. Alterar artificialmente esta condición, ya sea a través de modificaciones genéticas, interfaces cibernéticas o extensiones tecnológicas del cuerpo, es igual a interferir con el proceso evolutivo natural, creando barreras a la ascensión espiritual. No se trata de rechazar el progreso, sino de discernir los límites entre el avance que aumenta y el que enajena. Sin duda hay una posible forma de coexistencia armoniosa entre la humanidad e IA, siempre que se conserven los pilares de la experiencia humana auténtica. Para este fin, un diálogo ave se vuelve imperativo. Se trata de los riesgos éticos y metafísicos de estas tecnologías, todavía poco explorado en los debates públicos. Se cree que con conciencia y discernimiento, es factible integrar los beneficios de la IA sin sacrificar la esencia que nos define como seres espirituales en el viaje. Finalmente, uno no puede ignorar la creciente polarización entre aquellos que adoptan la transformación consciente y aquellos que resisten las estructuras del pasado. This divide although not a recent phenomenon, intensified from striking 21st century events, such as September 11, 2001 attacks and systemic crises that followed between 2005 and 2006. Since then the fracture between two worldviews one anchored in fear and the repetition of obsolete patterns, another focused on innovation and the expansion of consciousness has deepened, reflecting the planetary transition process in sí. Esta trayectoria espiritual a veces se revela a través de sueños recurrentes, en el que surge una narrativa simbólica común: el sentimiento de persecución, el asedio o la visión de los planes de fragmentos, como si la realidad se desarrollara en estratos. En estos sueños, se observa una división clara entre aquellos que se refieren a los niveles más altos que se refieren para descender, de eliminar el control, y aquellos que, en el movimiento en ascenso, buscan trascender las limitaciones impuestas. A menudo los primeros corresponden a relaciones tóxicas que impregnan la existencia individual,
ya sean familiares, maritales, amigables o profesionales. Dichos enlaces anclados en la dinámica de la opresión o el estancamiento, actúan como pesos que intentan frenar la elevación de aquellos que ya han comenzado su proceso de expansión consciente. Sin embargo, el movimiento ascendente es inexorable. A medida que aumenta la conciencia, las discrepancias entre aquellos que resisten la transformación y los que la aceptan se vuelven más evidentes. El primero, atrapado en densos estados vibratorios marcados por el miedo, la ansiedad, la ira o el odio, versus manifestaciones extremas, como si la realidad misma los empujara a los límites de sus sombras. Aquellos que siguen el camino de la ascensión experimentan un refinamiento progresivo, sus percepciones se vuelven más claras, sus elecciones más alineadas con la esencia y su existencia, más ligera. Mientras que aquellos que permanecen estancados demuestran una coherencia inquietante en sus propósitos, ya sea el deseo de control, la necesidad de infligir dolor o la incapacidad de vislumbrar posibilidades más allá de los conocidos. Aquellos que avanzan reconocen que tal inmovilidad no es accidental, sino el resultado de la adherencia inconsciente a los estándares kármicos no resueltos. En este contexto, la astrología emerge como una herramienta valiosa para decodificar el karma. Al analizar un gráfico astral, es posible identificar las repeticiones de conflictos relacionales o existenciales que persisten en encarnaciones sucesivas. Los planetas en sus posiciones y aspectos revelan no solo dónde el individuo ha sido atrapado en vidas anteriores, sino también cómo estos bloques se manifiestan en el presente. El karma, por lo tanto, no es solo un castigo o deuda cósmica, sino una invitación para integrar y superar patrones que limiten la evolución del alma. La pregunta central, por lo tanto, radica en cómo disolver, sanar y trascender estos residuos kármicos para que la existencia actual pueda florecer al máximo. La respuesta a este desafío es multifacética y requiere un trabajo consciente y continuo. Una de las formas más efectivas es el trabajo energético, realizado por terapeutas o facilitadores especializados. Ciertos conflictos, especialmente aquellos enraizados en los ciclos repetitivos de vidas pasadas, tienen una carga tan densa que su resolución individual puede volverse inviable sin ayuda externa. Un profesional experto en energía sutil puede actuar como un catalizador, separando nodos kármicos y restaurando el flujo natural de la fuerza vital. Además, las prácticas como la meditación y el uso de mantras demuestran un poder transformador innegable. Cuando se ejecutan en profundidad, estas técnicas ofrecen un autorrecuerdo, una pausa en las estructuras limitantes de la personalidad, lo que permite que la conciencia experimente estados de libertad genuina. Como una vez se observó una reflexión espontánea, la meditación, cuando se practica en su esencia, proporciona un intervalo de identidad condicionada, un espacio donde el ser ya no está encarcelado en sus complejos, sino en contacto con su naturaleza ilimitada. Sin embargo, este proceso de liberación no está restringido a métodos aislados. Abarca un amplio espectro de recursos, compasión y perdón como disolución del resentimiento, la búsqueda de la verdad como antídoto contra la ilusión, no violencia como expresión de armonía interna, la conexión con la naturaleza, los cristales, los colores y la música como canales de realineamiento vibratorios. Cada una de estas prácticas contribuye a la disolución de los lazos del pasado, lo que permite tomar decisiones más conscientes. Cuando el individuo se libera de las cadenas kármicas, su realidad se transforma, en lugar de reproducir ciclos de dolor y miedo, atrae experiencias de abundancia, alegría y expansión. El viaje, aunque exigente, no es solo. El universo, en su sabiduría, ofrece numerosas formas de apoyo, desde guías espirituales hasta sinergias cósmicas, reafirmando que la trascendencia no solo es posible, sino una ley intrínseca de evolución consciente.